Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al primer debate de Tiempo Actual y en el marco de una serie de acontecimientos violentos que han ocurrido en los establecimientos de nuestro país, específicamente el ocurrido el recién pasado en octubre, específicamente donde una serie de jóvenes se enfrentó a carabineros lanzándole bombas Molotov al interior del Instituto Nacional. Es por eso que el presidente Sebastián Piñera envió un proyecto de ley denominado Aula Segura, donde esta ha tenido una serie de cambios y de discusiones en el Parlamento. Es por eso que tenemos en el set, en esta oportunidad, a dos grandes invitados. La primera de ellas es Catherine Fendes. ¿Cómo estás, Catherine? Bienvenida. Gracias, gracias. Miembro de la delegación comunal de Viña del Mar, miembro del partido político Evópoli y licenciada en Ciencias Jurídicas. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Y por otro lado tenemos a Manuel Pizarro, director del Movimiento por la Infancia. Muchas gracias por la invitación. Sabemos que vienes de muy lejos. Sí. Bueno, desde ya le queremos dar los agradecimientos por estar acá y les voy a contar un poco de la dinámica que vamos a mantener en este debate. Principalmente a cuenta de dos etapas. La primera de ellas, yo le voy a hacer dos preguntas bastante concretas y ustedes tendrán un tiempo para contestarme. Si veo que se están extendiendo, los voy a hacer que sinteticen su respuesta. Y la segunda etapa consistirá en una pregunta que estará delimitada por un tiempo a través de un reloj de arena que tenemos acá que tiene 1 minuto. Ya, ¿Ok? Entendiendo entonces las reglas, comenzamos nuestro debate de aula virtual. La primera que comienza es Catherine. Catherine, la primera pregunta es bastante concreta. ¿Por qué se debe aprobar este proyecto de aula segura? Bueno, buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, la ley de aula segura viene por un compromiso del gobierno, más bien por el presidente de la República, para poder garantizar la protección, una protección válida para las personas que trabajan y para también los estudiantes dentro de los establecimientos educacionales, ya que nosotros no podemos tampoco hacer oídos sordos ni tampoco taparnos los ojos y no darnos cuenta de las agresiones y de las conductas que se están tomando dentro de los establecimientos, sobre todo en este caso de los estudiantes, ¿ya? Y por lo tanto, en relación a esto, estas agresiones, porque también no estamos hablando de conductas, de un comportamiento formativo del alumno, sino que estamos hablando de conductas ilícitas, conductas que al fin y al cabo son constitutivas de delito, ¿ya? Y que, disculpa, y que vulneran gravemente la integridad física y psíquica tanto del alumnado, de los estudiantes, como también de las personas que trabajan en el establecimiento, directores, etcétera. Entonces, esta ley, como tú verás, y también hemos tomado conocimiento, que es tan de carácter urgente que hasta la misma oposición se ha unido con el Exacto. gobierno de Piñera por lo mismo, porque por la gravedad de las conductas que se están tomando dentro a nivel educacional, ¿ya? Y por lo tanto no podemos, en la realidad actual, no podemos victimizar a estos adolescentes, ¿ya? Diciendo que son estudiantes o menores, ¿ya? Porque si yo como estudiante cometo un delito, no deja de ser un delito. O sea, si yo ingreso con una cortapunzante a un establecimiento, no deja de ser un delito. Entonces creo de que esta ley viene a resguardar a los alumnos y a los apoderados y a los profesores que sí quieren una educación, sí quieren un derecho a la educación y que lamentablemente se está empañando por esta misma situación. Perfecto, Catherine, muchas gracias. Ya. Y vamos con tu visión contrapuesta, Manuel. ¿Por qué esta ley se debería desaprobar o no deberían realizarse tantos cambios como lo está haciendo la actualidad? Bueno, parto de la base diciendo que nosotros, como Movimiento por la Infancia, además de trabajar con Red Infancia ONG Chile y la Defensoría de la Niñez, no hablamos bajo ningún contexto, digamos, el tema de la agresividad, la violencia, eso está totalmente, digamos, estamos de acuerdo en lo que hablan todos. Sin embargo, creemos que es súper importante entender que el fondo es súper valorable de la ley. Sin embargo, la forma es la que no estamos de acuerdo, porque
si bien es cierto, y como dijo ahí, es constitutiva de delito muchas causas y efectos que hacen los mismos estudiantes, hoy día sí existe un marco legal para cubrir eso. Está el Ministerio del Interior, el Ministerio Público, que hace, digamos, estudios acerca de esto, busca a las víctimas, busca a los que cometen estos delitos, y sí debe haber un debido proceso. Y eso fue lo que más digamos, contrastó o se modificó o se quiso dar a entender que no era lo que correspondía dentro del primer plan, digamos, el primer proyecto que hubo, y por eso se cambió eso. Tenemos que entender que aquí Carabineros cumple un rol preventivo, tiene que cumplir un rol preventivo en ver el tema de quién está actuando de esta forma. Si tú me dices que son estudiantes, sí son estudiantes, o sea, sí pueden ser delincuentes, pero sí son estudiantes y sí son menores. Entonces, bajo ese contexto, tiene que haber un estudio, digamos, que vea, que fiscalice, que a través del Ministerio del Interior, y tome en cuenta qué castigo hacer o qué medidas tomar. Perfecto. Catherine, por otro lado, ¿cuáles crees tú que son las medidas que debiera tomar el gobierno de nuestro país? Mira, siguiendo con la misma temática que estábamos hablando de la medida o el tema de la ley en sí, claramente acá Manuel hablaba del tema del origen de la ley, ¿ya? Claro, el origen de la ley manifestaba o era redactado en una forma que claramente se le daba la facultad al director de una expulsión inmediata, ¿ya? Pero claramente en la Comisión de Educación se debatieron esos puntos y se cambió, se hicieron modificaciones a la nueva ley, en el cual la nueva ley quedó en que se le da la facultad al director de poder suspender al alumno, ya, como medida cautelar, porque tampoco es justo que la víctima esté en el mismo lugar donde está su agresor. ¿Ya? Porque también tenemos que ver el lado de la víctima en este caso. Por supuesto. ¿Ya? Entonces se cambió ese parámetro en establecer una suspensión como medida cautelar, y luego, y dentro de esa suspensión, dentro de esos días, el menor en este caso va a seguir manteniendo una relación con el establecimiento, no se va a expulsar de forma inmediata, y también se garantizó el principio del debido proceso, que está en nuestra Constitución, porque obviamente, si hablamos del origen, yo estoy totalmente de acuerdo de que era un proyecto inconstitucional porque no se establecía el debido proceso, ¿ya? Porque obviamente el principio de inocencia siempre va a estar, hasta que no se compruebe lo contrario. Entonces, este alumno va a seguir un proceso, un debido proceso, donde va a haber un comité de personas en un establecimiento que va a tomar esta causa, ¿ya? Porque tampoco podemos poner al director de un establecimiento que sea parte y a la vez juez y más encima investigue, ¿ya? Entonces creo de que el Estado está, a través de esta ley, sí está tomando mecanismos y políticas respecto a lo que está sucediendo en relación a los estudiantes, en relación a las agresiones, porque está teniendo una medida de debido proceso, está respetando también, no está vulnerando el derecho a la educación, porque va a seguir el alumno relacionado con la identidad educacional, y por lo tanto el gobierno lo que quiere, al fin y al cabo, también garantizar la debida educación de las personas que sí realmente quieren ir a estudiar, porque hablamos tanto, no sé, de repente disfrazamos el tema de que es un menor, es un estudiante. Sí, estoy totalmente de acuerdo, que tiene que estudiar, que no se le tienen que transgredir ni tampoco vulnerar sus derechos gravemente, pero sí considero de que, en virtud también a la Convención Interamericana de los Derechos del Niño, también manifiesta de que un niño tiene la capacidad progresiva de saber y de entender que ese acto va a causar daño. Y por lo tanto no podemos mirarlo como un menor, porque al fin y al cabo tampoco existiría tampoco la ley penal juvenil. Ok, muchas gracias. Bueno, eso ha sido la primera etapa entonces de nuestro programa, y ahora vamos por una segunda etapa. Va a ser una pregunta donde ustedes tendrán solamente 1 minuto para contestarla, y posterior a eso se podrán rebatir alguna postura o algún dicho que quieran hacerse entre ustedes. Bueno, entonces aquí tenemos nuestro reloj de arena, y la pregunta vas a partir tú, Manuel. La primera pregunta es, ¿qué
facultades crees tú que debe tener a partir de esta ley los directores de establecimiento? Desde ahora ya. Bueno, las facultades que debe tener un director en base a este proyecto son solamente administrativas. Eso es lo que nosotros pensamos y por eso estamos en desacuerdo con este proyecto. Porque pensamos que esto no se soluciona dentro de una oficina con un grupo de gente que determina si la persona o el niño o el adolescente o quien sea debe ser expulsado por un acto. Para eso están los ministerios, para eso están las leyes, están en los manuales de convivencia escolar, está la ley de convivencia escolar, donde determina claramente que cualquier niño que cometa un acto que vaya en contra de cualquier persona del colegio puede ser suspendido y hasta expulsado. Eso está en la ley. No hay forma de desconocer eso. Y por ende también deben actuar la ley en base a alguien que comete un delito. Si un niño comete un delito, deben actuar quien corresponde. Y se debe ser investigado por quien corresponde. Manuel. Catherine, vamos contigo entonces. La pregunta es la misma. ¿Qué facultades debe tener a partir de esta ley un director para expulsar a un alumno? Desde ahora... Yeah. Bueno, aquí me subo en las palabras también de Manuel en el sentido de que claramente tiene que tener una facultad administrativa y como dice el nuevo proyecto de ley, se va a realizar un comité. También todo el establecimiento tiene la obligación de establecer dentro del nuevo reglamento, actualizar su reglamento y establecer los nuevos delitos, que va a ser el porte de arma, el abuso sexual, las lesiones leves y los daños a la infraestructura del colegio. Y por lo tanto, obviamente, si un director le ocurre o se ejecutan esos actos dentro de su establecimiento, tiene que tomar las medidas administrativas y tiene que seguir el debido proceso como establece la ley. Perfecto. Rápidamente, Manuel, ¿algunas palabras para rebatir? No, decirle solamente que esos delitos están tipificados, están en la ley, esos son investigados por quien corresponde y no necesariamente tiene que haber un grupo, un comité de personas que determine eso. Entonces, por eso vuelvo a repetir, nosotros estamos en contra de este proyecto por lo mismo, porque están las medidas, está tipificado, no hay que hacer, digamos, un nuevo descubrimiento de todo esto, eso está hecho y tenemos que actuar como corresponde. Sí necesitamos más labores administrativas, más labores sociales dentro del colegio para poder tomar a estos niños y hacer, digamos, otro tipo de trabajo. Gracias. Catherine, rápidamente, ¿algunas palabras para rebatir? Claro, ahí no discrepo, pero sí a lo mejor puedo decir de que se entendió mal. El comité no tiene relación a los delitos, porque obviamente yo te entiendo de que eso ya está regulado penalmente, claro, sino que en relación a la suspensión. A eso va. Y también un acompañamiento psicológico y un acompañamiento en todo este proceso, porque tampoco podemos tener políticas del niño de suspenderlo y dejarlo ahí y de tierra de nadie, sino que el comité se va a encargar lisa y llanamente en un acompañamiento con duplas psicosociales para que él pueda estar en todo este proceso, cosa que no se da en materia penal. Ok, Catherine, muchas gracias. Nosotros nos comenzamos a despedir desde ya. Les damos las gracias en nombre de todo el equipo de Tiempo Actual por estar acá y nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad. Hasta luego. Gracias.